Buenas noches a todos nuestros amigos, hermanos que se unen con nosotros a través de esta transmisión para hacer nuestro estudio de mi experiencia con Dios. Le damos gracias al Señor por todas sus bondades, por su misericordia, por su fidelidad y por la gran paciencia que Él tiene con cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza en esta preciosa noche. Hoy tenemos un tema muy especial. Recuerde que estamos viendo el tema del avivamiento, cómo deseamos nosotros que Dios haga algo especial en nuestra vida y que traiga el avivamiento a cada uno de nosotros. Y hemos estado viendo algunas pautas o algunas formas en las cuales nosotros podemos hacer parte de esta labor que Dios realiza en cada uno de nuestros corazones a través de la transformación, de la renovación y de volver a darnos vida a cada uno de nosotros. Bien, mis amados, vamos entonces a dar inicio a este tema, mi experiencia con Dios, hoy viendo la honestidad. La semana pasada estuvimos viendo sobre la humildad. Hoy vamos a ver este tema que es muy importante y que es esencial para que nosotros podamos alcanzar el buen desarrollo espiritual, vivir una vida llena de paz, de gozo, de alegría y ante todo de mantener una conciencia limpia y pura delante del Señor. En Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros entonces deseamos tener un avivamiento en nuestra vida, ante la situación que estamos viviendo, es esencial, es fundamental la honestidad. Cubrir nuestras faltas es un reflejo involuntario de deshonestidad. ¿Sí? Muchas veces pensamos que no, que guardamos silencio, no estamos mintiendo y que es suficiente. Pero ante todo esto, Dios, que conoce nuestros corazones, necesita que nosotros hagamos algo más por nuestra vida especialmente. El ser honesto parece ser amedrentador y nosotros siempre pretendemos dar una buena impresión porque parece ser que esa fuera la mejor opción para cada uno de nuestras vidas, pero queremos que siempre estamos deseando que las demás personas tengan un buen concepto de nosotros, que se lleven la mejor impresión, que no conozcan nuestros defectos, sino que vean todas nuestras cualidades, y aún podemos aparentar tener cosas que realmente no hay en nuestro corazón. Sabiendo que la humildad es uno de los prerequisitos para el avivamiento, debemos estar dispuestos entonces a ser honestos primeramente con Dios y luego también con las personas que nos rodean en cuanto a nuestra condición espiritual. La honestidad es una cualidad de la persona que es honesta. Esta palabra se refiere a aquel que es decente, que es decoroso, que es recatado, que es pudoroso, que es una persona razonable, una persona justa, una persona aprobada, una persona recta y honrada. Esto es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la honestidad constituye una cualidad humana, ¿sí? Una cualidad del ser humano que consiste en comportarse y expresarse de una manera sincera, de una manera coherente, una persona que respeta los valores de la justicia y de la verdad. La honestidad no puede basarse en nuestros propios deseos. Actuar en forma honesta requiere estar apegado a la verdad, que va mucho más allá de las intenciones. Un hombre no puede actuar de acuerdo a sus propios intereses, por ejemplo, obviando información o, como les decía anteriormente, guardando silencio o no contándolo todo y ser considerado honesto. En concreto, podemos determinar que la honestidad es un valor humano, que significa que una persona que la tenga no solo se respeta a sí mismo, sino que también respeta a sus semejantes. No se olvida de las características fundamentales que hacen parte de la honestidad, como son la franqueza y, por supuesto, la verdad.
Esto da lugar a tener unas buenas relaciones. Ese es el eje de la amistad, del seno de la familia, de una relación amorosa, y de igual manera de cualquier tipo de relación, incluyendo la relación que nosotros tenemos con Dios. En cualquiera de estas relaciones, para que sean funcionales, debe de existir la honestidad, y no puede hacer parte de ella lo que es la falsedad, la injusticia o el fingimiento. Y esta viene acompañada o aporta cariño, confianza, amor y sinceridad absoluta con la otra persona. La forma en que Adán y Eva reaccionaron o respondieron frente al llamado que Dios les hace allí en el Edén después de que habían pecado es una muestra de deshonestidad. Como ellos, en el momento en que son confrontados por Dios, en que Dios les pregunta qué era lo que habían hecho, ellos encontraron la forma más deshonesta de justificar su pecado y de justificar su condición, y fue de culpar a otras personas de lo que ellos habían hecho realmente. Por ejemplo, Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Entonces vemos aquí que desde un principio la deshonestidad hace parte del hombre, el deseo de engañar y de guardar una apariencia de inocencia hace parte de la naturaleza humana. En muchas ocasiones seguramente tú y yo hemos llegado a la congregación después de una discusión con el cónyuge, con un hermano, con un hijo, con algún familiar o con una persona externa, y participamos quizás del altar sin antes reflexionar en cuanto a la situación que hemos atravesado. Por lo regular, reculpamos a la otra persona de la situación que hemos vivido, o simplemente le echamos la culpa al diablo. Es una característica común de los creyentes, de que siempre se está culpando al diablo de lo que nos está pasando. Pero nosotros debemos de ser conscientes y bastante honestos para sentarnos, examinar y evaluar la situación. No podemos cargar con la culpa a otras personas, sino que debemos de asumir nuestra responsabilidad frente a las situaciones que nos toca pasar. No, muchas veces de victimarios nos convertimos en víctimas o nos queremos hacer pasar por víctimas. Esa es la tendencia del ser humano de cubrir sus faltas, y nadie nos enseña a hacerlo. Usted ve que a un niño no hay que enseñarle a ocultar las cosas que hace. Él las aprende por sí solo, porque eso se aprende por naturaleza. Pero aún después, nosotros los creyentes, de haber sido redimidos en Cristo y morar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a menudo tenemos que luchar con el deseo de engañar o de guardar una apariencia, de guardar una imagen. Dios no puede bendecir a un corazón que se resiste a reconocer la verdad, la verdadera condición, la verdadera situación la cual estamos viviendo. ¿Por qué razón es tan difícil ser transparentes acerca de nuestras necesidades o fallas que tenemos con las personas que están más cerca de nosotros? Una de las razones es el orgullo. El orgullo hace parte de la deshonestidad, también el temor a ser juzgados, de ser recriminados por alguna falta que hayamos cometido, y también la gran preocupación de guardar nuestra imagen frente a. El Salmo 32, verso 1 al 5, dice la palabra de la siguiente manera: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir en todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos que David, quien escribió este salmo, lo escribe después de
pasar una situación difícil a causa de ocultar un pecado, algo que había sido grave, porque no solamente pecó una vez, sino que ese pecado lo condujo a cometer muchos otros pecados. Por no confesar su falta al instante, las consecuencias vinieron a su vida, a su familia y aún a la nación entera. El salmo escrito por David revela la importancia, este Salmo 32 revela la importancia de caminar delante de Dios en verdad. Este pecado de adulterio que él había cometido con Betsabé había hecho que él le mintiera no solamente a él mismo, porque David terminó engañándose a sí mismo, le mintió a Betsabé, le mintió al esposo de Betsabé, en este caso Urías, le mintió a sus guardias, a las personas que estaban enfrente en el ejército. Ellos no supieron las razones por las cuales David mandó a matar a Urías o a ponerlo enfrente de la batalla. Era prácticamente un homicidio de una manera indirecta. Y también David vivió una mentira frente al pueblo, porque él siguió guardando las apariencias. Y cuando el profeta Natán llega a confrontarle de parte de Dios, él también procuró guardar su imagen, guardar la apariencia de que él estaba bien, y alabó a Dios. Pensó que podía salirse con la suya y que podía guardar silencio, que podía encubrir su pecado, que podría guardarlo, que podría seguir aparentando lo que realmente no era. Y esa es una falencia que tenemos hoy en la iglesia cristiana, que por lo regular se quiere aparentar lo que no somos. Somos creyentes, somos hijos de Dios, se nos demanda a nosotros tener una vida cristiana, tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero hay momentos donde el cristiano se ve enfrentado a tentaciones, a luchas, donde el carácter sale a flote, ese carácter del viejo hombre sale a flote por nuestros descuidos, por nuestras falencias. Entonces, perdón. La cámara, está muy raro. Bueno, me disculpan, voy a voltear la cámara, me están diciendo que se ve al revés. Un momento. Es que la programó mal, ¿o qué? ¿Sí? Ahí. Ahí está. Acá. Bueno, está bien, no lo pudimos cuadrar ahora, no sé qué pasó. Bueno, vamos a continuar. Espero que si usted me está viendo bien, pues me lo anuncie. Bueno, resulta entonces que venía diciéndoles que en muchas ocasiones los creyentes tenemos que enfrentar situaciones difíciles, que nuestro carácter, nuestro yo sale a flote, y es más difícil a veces escondernos o guardar o justificar nuestras acciones, justificar nuestras actitudes. Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta decir, es verdad, me equivoqué, fallé, la embarré, como se dice comúnmente, que reconocer que es más fácil ocultarlo, es más fácil o guardar silencio o disimular o culpar a otros de lo que realmente nosotros hemos hecho. Lo más honesto es reconocer nuestra falta, y qué bueno es que las otras personas vean que nosotros somos lo suficientemente honestos para reconocer nuestros errores. Muchas veces pensamos que el reconocer nuestros errores puede permitir que tengamos algunas pérdidas, pero a veces es mejor perder aquí humanamente que perder con nuestro Dios, con nuestro Señor. A la vez, nosotros terminamos engañándonos a nosotros mismos cuando tratamos de encubrir nuestras faltas o de justificarlas. David pensó que podría salirse con la suya y que no habría ninguna consecuencia mala de lo que él había hecho.
El que yo pensó que todo había quedado calladito en silencio, que no iba a pasar absolutamente nada, pero vemos que vinieron consecuencias gravísimas que no solamente lo afectaron a él, sino que también afectaron su familia. Y mientras él esconde su pecado, mientras él guarda su pecado, guarda silencio, también tuvo algunas situaciones físicas, algunas situaciones emocionales y aún espirituales. Vemos que en los versículos 3 y 4 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vemos entonces que David fue afectado físicamente. El dolor en su cuerpo, el sentirse enfermo, era una manifestación corporal de su condición espiritual, de su conciencia que estaba intranquila, pese o aparentemente él disimulaba, pensaba estar bien, demostraba estar bien, pero en su interior él sabía que estaba algo andando mal en su vida. Luego dice en el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, tenía un gran peso de pecado en su vida. Él estaba cargando con algo que no podía soportar, estaba cargando con algo duro, con algo que le permitía experimentar un gran peso, una gran carga, y era que espiritualmente él no tenía libertad para adorar a Dios, aunque lo podía alabar externamente y la gente lo podía ver que estaba alabando a Dios, y eso hizo cuando llegó el profeta Natán, alabó a Dios y exaltó el nombre de Dios. De dientes para afuera lo hizo, pero dentro de su corazón David sabía que su relación con Dios estaba rota. David sabía que su relación con Dios no era funcional en ese momento, que aunque él quería expresarse con Dios, Dios no estaba escuchando su voz porque había un impedimento, era imposible mantener una buena relación con Dios. Y luego dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vemos que su parte emocional fue afectada. Se afectó entonces de tres maneras: física, espiritual y emocionalmente. Al hablar de sequedad, está hablando de esa falta de vida espiritual, de esa falta, de esa relación, de esa intimidad con Dios que demostró David en la mayoría del tiempo mientras adoraba a Dios, a cómo nos expresa a través de muchos salmos su relación, su intimidad con Dios. Pero en este tiempo que fue, según la historia, fue aproximadamente un año donde él pasó esta situación tan difícil. Guardó silencio por un año de su pecado. Entonces vemos que estuvo afectado en tres áreas de su vida y que fue muy difícil para él poder convivir con esto. Cuando ya Dios le confronta, cuando Dios envía al profeta Natán a confrontarle, a decirle que Dios sacó al descubierto su pecado, que Dios lo conocía, Dios no lo ignoraba y que Dios estaba ofendido con él por el simple hecho de no haberlo confesado. Seguramente si David hubiera confesado su pecado inmediatamente, Dios le hubiera perdonado y se hubiera librado de esta carga, de esta angustia. Hubieran venido consecuencias. Seguramente el pueblo había dejado de creer en él, le habían condenado por lo que había hecho, pero otros también con el tiempo hubieran perdonado, hubieran dejado pasar por alto todas estas cosas. Aún el mismo Urias pudo haberle perdonado. En fin, tantas cosas hubieran pasado positivamente, pero todo lo que pasó fue lo contrario. Vino un problema tras otro y fue añadiendo cada día más carga a su pecado. El silencio y el rehusar confesar nuestro pecado puede
hacernos caer en profunda angustia. Puede hacernos deteriorarnos físicamente, deteriorarnos emocionalmente. Por eso, hermano, puede perderse el gozo. Y entonces vamos a encontrar un cristiano malgeniado, amargado, que se queja, que maldice a todo el mundo, que todo le parece malo, porque su condición espiritual no es la más conveniente, no es la más correcta. Puede verse afectado emocionalmente, en depresión, aunque no todas las depresiones son causa de pecado, y eso lo quiero aclarar porque muchas veces se piensa que la depresión es debido a un pecado. Puede ser, pero no siempre lo es, porque la depresión también puede ser una enfermedad debido al sistema químico del organismo y que se produce esta depresión, pero no necesariamente tiene que ser un pecado, para que no caigamos en venir a juzgar a todas las personas que se encuentran en un estado depresivo diciendo que es un pecado, no necesariamente. Pero sí, el pecado puede hacernos caer en esa condición y en esa situación, como fue en el caso de David, que entró en un estado de depresión. Cada uno de nosotros somos vulnerables para caer, para mantener una máscara, para mantener una imagen frente a nuestras falencias, ante nuestras faltas, y quedar bien ante los demás. Dios desagrada de esto. Y nosotros debemos de tener tenemos una mejor opción, de la misma manera que lo tuvo David, nosotros podemos tener una mejor opción, y es la de confesar el pecado. Confesar el pecado. Vemos que David en el versículo 5 dijo que él había decidido, ¿sí?, declarar. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sí? Esto le permite a David ahora sentirse libre y satisfecho, porque dice también este versículo: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El perdón produce en nosotros sanidad, produce en nosotros libertad, produce en nosotros gozo, produce en nosotros alegría, y nos hace librarnos de una gran carga, de una responsabilidad grande con la cual nosotros difícilmente podemos vivir. Cuando David entonces decide renunciar a su orgullo, se humilla ante Dios, decide ser lo suficientemente honesto con el Señor, de declarar, de no ocultar más lo que él había hecho, entonces viene el alivio para su alma, viene un fresquito, algo que le refresca su alma. Esto lo expresa él ahí en el primer versículo de este capítulo, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, soy totalmente feliz, tengo suficiente gozo, tengo suficiente alegría, porque mi pecado ha sido perdonado. Y yo creo que nosotros, cada uno de nosotros que hemos venido al Señor, que nos hemos convertido a Dios, esa primera experiencia que hemos tenido cuando llegamos al Señor arrepentidos de nuestra condición de pecado, es ese fresquito, es esa liviandad que siente ahora nuestra vida, ese gozo, esa alegría que queremos compartir con todas las personas, para que conozcan al Señor y puedan sentir esa misma libertad que nosotros tenemos. El perdón de nuestros pecados nos da un descanso que es indescriptible, si lo pudiéramos decir así. Es algo que no se puede describir. Es una alegría, es un gozo, es una felicidad. Esto experimentó David en el momento de confesar su pecado delante de Dios, de no encubrir. Nosotros ante Dios, y yo creo que lo he repetido en muchos de nuestros programas, que hay que ser cruelmente honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser transparentes delante del Señor cuando tratamos nuestro pecado, cuando tratamos de confesar nuestro pecado, de no justificar, de no culpar a otros de lo que nosotros hemos hecho o de las faltas que nosotros hemos cometido. Delante de Dios, no importa, nosotros vemos los pecados grandes o pequeños, pero delante de Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño que Él no pueda
perdonar. Pecado grande que Él no pueda perdonar y pecado pequeño que Dios no desconozca o que nosotros podamos ocultar delante de su presencia. En el Salmo capítulo 15, verso 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esta palabra de hablar verdad en nuestro corazón implica reconocer nuestras necesidades, implica reconocer nuestros errores y saber superar los fracasos, los malos momentos por los cuales tenemos que pasar. Implica reconocer que nosotros realmente no somos perfectos, que nos falta aún prepararnos cada día más y que nos falta mucho más experiencia. Nosotros como creyentes, por más años que tengamos en el Evangelio, no alcanzamos a conocerlo todo. No alcanzamos a tener la suficiente experiencia para decir que no podemos caer en la deshonestidad. Es fácil, somos vulnerables a esto. En Primera de Juan, en el capítulo 1, versos 5 y 9, vemos que el evangelista o el escritor nos dice que Dios es luz. Mire lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira bien lo que dice el primer versículo que leímos. El verso 5 dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz descubre, la luz expone todas las cosas. Por la luz todo se ve, todo se percibe. Cuando hay oscuridad, pues andamos a tientas. No vemos las cosas, no vemos los objetos, no vemos lo que nos rodea, pero en la luz todo está al descubierto, todo se ve. Por lo tanto, como Dios es luz, nada puede esconderse delante de Él. No hay nada oscuro delante de su presencia, no hay tinieblas delante de Él. Todo se ve tal cual es. Por lo tanto, nosotros no podemos ocultarle a Dios ni siquiera lo más íntimo de nuestro corazón, ni siquiera lo más secreto de nosotros, ni el más mínimo pensamiento lo podemos ocultar delante de la presencia de Dios, porque Él es luz y todo lo ve, todo lo conoce de nosotros, todo lo sabe de nosotros. No podemos pretender nosotros engañar a Dios. David pretendió engañar a Dios, mas no pudo hacerlo y Dios se lo demuestra a través del profeta Natán. Su pecado ya Dios lo conocía. Dios tuvo paciencia todo ese año esperando que él confesara su pecado, pero él se resistía a confesarlo. Cuando nosotros nos resistimos a confesar nuestro pecado, pues Dios es paciente, pero Dios siempre estará tratando con nosotros y nos estará señalando nuestra condición de pecado a través de su palabra, a través de la experiencia de un hermano, de la palabra de un hermano. Dios puede hablarnos de muchas maneras y de muchas formas en cuanto a nuestra condición. Nosotros no debemos de resistir a ella, porque según lo que nos dice Juan, si nosotros decimos que no tenemos falta, que no tenemos pecado, las personas más engañadas somos nosotras mismas. Y si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pues ¿qué esperanza hay entonces en nuestra vida? Decimos entonces que conocemos a Dios. ¿Realmente nosotros conocemos a Dios? ¿Realmente nosotros podemos entender que el ocultar cosas delante de Él es difícil, es complicado? Si conocemos realmente a Dios, sabemos que no es posible poderle esconder nada a Él. Si decimos entonces que no hay pecado, somos mentirosos.
Y cuando somos mentirosos, ¿somos hijos de quién? Del diablo. Entonces, cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, cuando mentimos o cuando pretendemos mentirle a Dios, queda entredicho nuestra salvación. ¿Será que somos salvos o será que no? Porque tenemos también la ayuda del Espíritu Santo que siempre está ahí continuamente hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, pidiéndonos que actuemos, que practiquemos la verdad. Solo cuando andamos en luz, entonces podemos vivir en comunión con Dios y con el prójimo. Si no andamos en la verdad, entonces no podemos andar en la luz o en comunión con nuestro Dios. Andar en la verdad desde el corazón es vivir en transparencia, es estar expuestos a lo que realmente nosotros somos frente a Dios y al prójimo. Muchas veces nosotros guardamos las apariencias y en la iglesia tenemos una forma de actuar, pero fuera de la iglesia o en nuestra casa actuamos de maneras diferentes. Y nosotros tenemos que poner atención a esto, tenemos que poner atención porque es fácil de pronto actuar en el hogar, aún con nuestros vecinos de maneras diferentes y actuar en la iglesia como si fuésemos creyentes. Estamos engañándonos porque seguramente estamos poniendo en riesgo o entredicho la salvación de nuestra alma. Estar dispuestos a ser honestos y confesar nuestro pecado, entonces, es una muestra de salvación genuina. Y eso es vital para el perdón de Dios, para tener una comunión restaurada con el Señor y aún con los hermanos creyentes. Muchas ocasiones, entre las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, nos confrontamos en cuanto al pecado. Por ejemplo, si descubres a alguien de tu familia diciendo una mentira, tú lo confrontas, le estás dando la posibilidad de que se arrepienta, de que reconozca su condición de pecado. Pero ellos a veces o nosotros mismos hacemos caso omiso a esto. Pensamos que no tiene que ver nada las personas que nos rodean con nuestra forma de comportarnos y esperamos a que Dios lo haga de otra manera o de otra forma, sabiendo que pueden haber consecuencias mayores frente a esta situación. En Marcos, en el capítulo 9, versos 33 y 34, Jesús nos muestra que Jesús iba con sus discípulos por el camino. Cuando ya ellos llegaron a Capernaum, dice la palabra, y cuando estaban en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Había una disputa mientras iban de camino a Capernaum. Jesús, por lo que nos muestra aquí, les escuchó la discusión. Sabía de qué estaban hablando, pero él no los confrontó de manera inmediata. No los confrontó en el momento porque quizás ellos se iban a distraer e iban a disimular o se iban a hacer el del oído sordo, iban a buscar las formas de evadir. Pero cuando llegaron a casa, cuando ya estaban a solas, cuando ya no había ninguna distracción, cuando estaban aquietados, reposados, tranquilos, Jesús les pregunta qué era lo que ellos estaban discutiendo. Vemos que ellos optaron por callar. ¿Por qué callaron? ¿Por qué no fueron capaces de expresar lo que ellos estaban haciendo? Pues realmente vemos que la discusión se enfocaba en quién sería el mayor, quién de ellos sería el mejor, quién de ellos sería el más importante, quién de ellos sería el que ocuparía el primer lugar. Y vemos que a la humanidad le encanta siempre, a nosotros los seres humanos nos gusta ocupar los primeros lugares o tenemos la tendencia, la tentación de ocupar los primeros lugares, algo que a Dios desagrada, algo que Dios no comparte. Ellos al entender
de manera inconsciente, en lo más profundo de su ser, al entender que esto estaba mal, que solamente estaban alimentando su ego, su orgullo, su vanidad, no fueron capaces de enfrentarlo al sentirse confrontados, sino que guardaron silencio. Vemos por la palabra que esta deshonestidad no agrada a Dios, que el silencio no es suficiente y que tampoco es inevitable las consecuencias de nuestro pecado, aunque guardemos silencio. En muchas ocasiones yo recuerdo en algún momento de mi vida que escuchaba a alguien que me decía, no, quédese callada, no diga nada, así no tiene que mentir. Y realmente la pregunta que me estaban haciendo era de algo muy grave, de algo muy delicado, y yo pensaba, es que si yo guardo silencio, estoy admitiendo que ese pecado se lleve a cabo. Entonces, por ahí hay un dicho popular que dice que el que calla otorga, ¿sí? Entonces, cuando nosotros guardamos silencio en muchas ocasiones, lo que hacemos es pecar contra Dios, contra el prójimo. Porque cuando alguien de pronto comete una falta, está afectando a una gran cantidad de personas, a un grupo numeroso, quizás a una familia, y al guardar yo silencio, entonces es hacerme partícipe del pecado de esa persona. El silencio no es la solución. El silencio es algo que me va a dañar y que me va a destruir, y no solamente a mí, sino también a otras personas o aún a las mismas personas que me rodean. Jesús entonces, al hablar con los discípulos, se dieron cuenta de que ellos estaban cometiendo una falta o un pecado, que es el pecado de omisión, omitir, o sea, evadir, ¿sí? Y estaban admitiendo que su condición no era la mejor, ¿sí? Aunque guardaron silencio y no hablaron de ello, inconscientemente estaban reconociendo que la discusión que ellos habían tenido no era de sana, ni era productiva, ni tampoco era espiritual. Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios siempre está hablando a nuestra vida, Dios siempre está hablando o señalando nuestra condición. Dios siempre está hablándonos de muchas maneras, de muchas formas, la condición nuestra. Solemos de pronto juzgar, criticar la condición de otras personas, pero Dios también lo permite para que miremos las faltas que hay en nosotros. Aquí se cumple lo que dice en el libro de Mateo, cuando el Señor habla de que no juzguemos para ser juzgados, pero está hablando en cuanto a que muchas veces miramos la paja que hay en el ojo del otro, más no miramos la viga que hay en nuestro propio ojo. Cuando nosotros vemos la condición de la otra persona, dice el apóstol Pablo también que debemos de considerar nuestra condición y antes de juzgar, mirar cómo estamos viviendo nosotros y si nosotros estamos cayendo en las mismas falencias de la otra persona. Por lo regular, cuando tenemos la tendencia a criticar mucho ciertas situaciones es porque nosotros caemos muy regularmente en ellas. Entonces debemos de examinar, de evaluar si la condición de mi prójimo, de mi hermano, de la otra persona, no es de pronto que Dios me está permitiendo mirar mi condición, cómo yo estoy viviendo, para que yo vaya a reconocer realmente quién soy yo y qué es lo que estoy haciendo. Dios siempre se ha preocupado por revelarnos lo que hay en nuestro corazón.
porque Él siempre quiere que nosotros estemos limpios. En Lucas, en el capítulo 12, verso 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo en cualquier momento ha de salir a la luz. Nada queda oculto. Dios siempre revela las cosas. Y hermano, por ejemplo, cuando hay una persona que miente, una persona mentirosa, el mentiroso por lo regular de su propia boca cae en el engaño y revela la mentira que ha dicho. Alguien decía, un mentiroso tiene que tener muy buena memoria, y esa es la realidad, porque tan pronto se le olvida la mentira que dijo, él mismo se delata. En Hebreos, en el capítulo 14, verso 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mire bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Nada entonces podemos esconder. Dios nos revela la verdad por nuestro bien, ¿sí? Por su misericordia. Y no importa cuán vergonzosa sea la situación o la verdad, Dios la descubre. Simplemente porque Dios quiere que nosotros estemos limpios. Dios nos señala a nosotros nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros motivos, para que vengamos a su reposo, para que vengamos a libertad. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 4, versos 11 y 12, leemos a continuación. Procuremos pues entrar en aquel reposo, en aquella paz, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire bien que aquí entonces Dios revela nuestros pensamientos, nuestras intenciones y también nuestras acciones. ¿Cómo las hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cómo vivimos? ¿Por qué vivimos de esa manera? Entonces, vemos que para Dios nada puede ser oculto, ¿sí? Dios ha permitido que su Hijo Jesús viniera a la tierra, muriera en la cruz del Calvario, que su sacrificio nos limpiara de todo pecado y pagara por cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros debemos de confesar nuestro pecado y así ser libres de condenación. El silencio puede condenarnos, mas la confesión nos trae la libertad. Si nosotros deseamos alcanzar el avivamiento en nuestra vida, es necesario entonces ser honestos. Recuerde, ante la honestidad va la humildad. Antes de ser honestos, debemos de ser humildes. Pero ambas deben de ir ligadas en el momento de presentarnos ante Dios. Y yo creo que para ser honestos se necesita ser lo suficientemente humilde, y para ser humilde se necesita ser también lo suficientemente honestos. Debemos de preguntarnos en este momento: ¿son mis oraciones honestas? Cuando se trata de cuidar mi vida, ¿realmente mi oración es honesta? Recuerdo que en alguna ocasión uno de nuestros líderes, en el lugar donde trabajábamos, él nos traicionó, hizo gran traición. Y bueno, donde nos habían enseñado, donde yo estaba, nos enseñaban de que debíamos de orar para que Dios nos sacara limpios, para que Dios peleara por nosotros, nos diera la victoria, para que Dios le diera su buen merecido a esa otra persona. Pero Dios me hacía entender y Dios me hablaba y me decía: ¿eres capaz de orar por tu enemigo?
¿Eres capaz de humillarte y pedir misericordia por él? ¿Cierto? Entonces aquí, en esta situación, cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con nosotros, es donde tenemos que comenzar a ser lo suficientemente honestos para decirle: Señor, realmente tengo tanto enojo que no había pensado en eso. No había pensado en pedir misericordia, no había pensado en que esa persona puede llegar a condenarse por tal situación, pero ¿qué es lo que hay realmente en mi corazón? Y es lo que nosotros tenemos que meditar en el momento de hacer nuestra oración. ¿Somos realmente honestos y dejamos que el Espíritu de Dios nos hable, nos ministre, nos muestre si nuestra oración es correcta o si nuestra oración es incorrecta? Porque nosotros podemos hacer una oración y aparentemente esa oración va de acuerdo a la palabra, pero ¿cuál será la intención que Dios tiene a través de ese proceso, a través de ese trato en mi vida? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que yo ore o que yo clame o que yo pida? ¿Realmente está procurando Dios que ore por mí, por mi condición de manera egoísta, o que ore por esa otra persona que tiene tanta necesidad, que ha cometido errores, que se ha equivocado? Y que puede quizás tener una opción de arrepentimiento, de volver al Señor. En nuestras oraciones muchas veces nos ocupamos tanto de nosotros que nos olvidamos de las otras personas, de realmente ver y observar sus condiciones. Entonces tenemos que meditar en esta hora y pensar: yo cuando oro le expreso a Dios mis verdaderos sentimientos, mis verdaderos deseos, o trato de simular o trato de engañar a Dios. ¿Sirvo a Dios con amor o sirvo a Dios con devoción realmente? ¿O por qué le servimos a Dios? ¿Qué nos motiva? ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones de servicio al Señor? Cuando oramos en público, y yo le he enseñado muchas veces a los hermanos de la iglesia y les he puesto a pensar, bueno, cuando te dicen que hagas una oración, ¿por qué te da pena? ¿Por qué te da vergüenza orar? ¿Será realmente porque te está preocupando más con la apariencia? ¿Cómo voy a quedar ante los que me están oyendo o los que están a mi alrededor? ¿O voy a hacer una oración realmente sincera delante de Dios? ¿Qué es lo que me importa cuando a mí me toca hacer una oración pública? Lo que nos debería de importar es mantener o tener esa relación verdadera con Dios y saber que su presencia esté ahí conmigo, estar consciente de que su presencia esté ahí para yo hacer mi petición, no importando que puedan opinar las otras personas de la forma en que oro. Porque si también usamos palabras rebuscadas para expresarnos bien, hay gente que le dice, ay, pero es que usted cómo ora de bonito. No importa lo bonito que oremos, no importa las palabras que oremos, lo más importante es nuestra honestidad y nuestra sinceridad en el momento de la oración. No importa que impresionemos a nadie por cómo oramos. Eso no importa, y eso tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y evaluar. Y yo quisiera que pensáramos en esta noche, cuando yo hago algo, cuando yo hablo de la palabra, cuando yo hago una oración pública, realmente ¿cuál es el temor? ¿Por qué me da temor hacerlo? ¿Sí? Es procurar mi apariencia, ¿sí? Mi apariencia de piedad, mi apariencia de espiritualidad, mi apariencia de elocuencia, o simplemente es una oración sincera y honesta delante del Señor. Cuando oro soy consciente de mi condición, de mi pecado, o procuro racionalizar, ¿sí? Justificar o defenderme delante de Dios, porque esa es la otra, que nosotros muchas veces pecamos y venimos ante Dios como las víctimas y intentamos defendernos, ¿sí? O justificamos diciendo, Señor, usted sabe que yo soy humana y que yo nada puedo hacer.
Entonces, usted sabe, usted me entiende, usted me conoce. Esa forma de venir delante de la presencia del Señor es de una manera deshonesta, ¿sí? Sabemos que Dios nos conoce y que Dios sabe que somos humanos, pero ¿con qué actitud venimos delante de Él? ¿Sí? Justificamos, racionalizamos, nos defendemos. Es que Dios sabe que esa es mi condición, sí, Dios sabe que esa es nuestra condición, pero también Dios quiere que nosotros seamos lo suficientemente honestos para reconocer nuestros errores, nuestras falencias, nuestras debilidades y ante todo la gran necesidad que nosotros tenemos de que Dios nos ayude a vencer todas esas cosas que le ofenden, todas esas cosas que muchas veces dañan nuestra relación con Él. En cuanto a la honestidad conmigo mismo, tengo que mirar si no me resisto o no me niego a la convicción que el Espíritu Santo o la palabra de Dios me trae con relación a mis pecados, ¿cierto? Dios nos habla de muchas maneras, ya lo he dicho anteriormente, pero ¿cómo enfrentamos nosotros esto cuando Dios nos confronta con el pecado? Guardamos silencio, agachamos la cabeza, decimos, no, eso no es por mí, no, es que mi condición es diferente, es que en la situación en que yo vivo me toca hacerlo, etcétera, etcétera. O le permitimos al Espíritu Santo que realmente nos ayude a seguir comprendiendo nuestra necesidad en cuanto a nuestro pecado. Y en cuanto a los demás, tenemos que decir, procuro producir en los demás una impresión de lo que es honestamente genuino, ¿sí? De lo que yo soy realmente, cómo me muestro ante los demás. Eso es genuino, es real, es verdad, ¿sí? Hoy nosotros tenemos que hacer un par en nuestra vida y detenernos y pensar si somos realmente honestos con Dios, realmente honestos con nuestros amigos o con las personas que nos rodean, y si somos realmente lo suficientemente honestos con nosotros mismos. Recuerda que cuando hay honestidad podemos experimentar un verdadero avivamiento en nuestra vida, una verdadera comunión con nuestro Dios, una verdadera comunión con nuestro prójimo. Realmente la gente que nos ama con nuestros defectos, con nuestras debilidades. Cuando amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a nuestro hermano, debemos de amarlo con sus debilidades, con sus falencias, con sus faltas, con sus pecados, porque, hermano, muchas veces pensamos que porque es fulano de tal, porque es de oración, porque es, entonces nunca peca. Hay que entender que tanto ellos como nosotros y como cualquiera que sea creyente es vulnerable al pecado y en cualquier momento puede caer, puede cometer un error, puede equivocarse, puede querer ocultar un pecado por vergüenza, por miedo, porque quiere guardar una imagen. Eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, a partir de hoy, procuremos vivir en honestidad. Cada vez que nos vengamos delante de la presencia del Señor, vengamos con honestidad. Si nosotros somos lo suficientemente honestos con Dios, seguramente nos va a quedar muy fácil ser lo suficientemente honestos con nuestro prójimo y con todos aquellos que nos rodean. Vamos a orar para así terminar entonces la lección del día de hoy. La próxima semana estaremos viendo lo que es un verdadero arrepentimiento. Y yo creo que vale la pena hacer este estudio, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros decimos, pero es que arrepentimiento, yo ya sé que es arrepentimiento. No, vamos a profundizar un poco más en lo que es el verdadero arrepentimiento. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te alabamos en esta preciosa noche, Señor, y te damos gracias por tu misericordia, por tu benevolencia, por tu paciencia con nosotros, Señor. Hoy tenemos que reconocer que en muchas ocasiones nos ha importado más guardar una imagen, guardar la apariencia ante los demás,
guardarnos y aparentar de que somos espirituales, que somos súper santos, Señor. Pero sabemos que esto realmente no existe, que es imposible, que nosotros somos susceptibles, que somos vulnerables al pecado, Señor, que nos equivocamos, que cometemos errores, pero que muchas veces nos cuesta reconocerlos ante ti, ante nuestro prójimo, aún ante nuestros familiares, Señor. Es difícil reconocer nuestras faltas, porque quizás somos orgullosos, somos vanidosos, porque mentimos, porque engañamos, Señor. Por eso en esta noche queremos pedirte que nos perdones. Queremos pedirte, Señor, que nos limpies. Queremos pedirte que nos ayudes a ser honestos, realmente honestos, desde lo más profundo de nuestro corazón, contigo, con los demás y con nosotros mismos. Pues tu palabra dice que el que miente a sí mismo se engaña, el que guarda las apariencias se engaña a sí mismo, Señor. Y nosotros queremos la verdad, queremos, Señor, hablar verdad, vivir la verdad, Señor, porque somos tus hijos, somos hijos de luz, y así como en ti, Señor, hay luz, hay transparencia, queremos que esa luz esté en nosotros, que haya una vida transparente delante de todas las personas, delante de todos los hombres, Señor, delante de todos los que nos rodean, Padre, pero ante todo, ante ti, que eres el único que conoce todas las cosas, Señor, que conoce lo más íntimo y lo más secreto de nuestro ser. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada oyente, por cada hermano, por las personas nuevas que nos escuchan, Señor, también. Te pedimos para que les ayudes y que a través de su Santo Espíritu, Señor, ellos puedan entender la verdad de su condición. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Quiero saludar a Javier. Dios les bendiga a Javier y Gladys en esta preciosa noche, a José Alberto, a mi hermano Díger, a Lourdes, a Rosa Carias, hermana Rosa, Dios te bendiga, qué bueno verte por aquí conectada con nosotros. Sandra Milena, Dios te bendiga. Daisy, Magali, prima, Dios te bendiga, ¿cómo estás? También Gloria Vasco, está con nosotros Miriam Castañeda, Dora Granda, Ángela Parra, Carlos Alirio Quiroga, Wilmar Núñez, Rosa Elvira Pérez, Elizabeth Montoya, Luzaida, Ana Castañeda. Bien, bienvenidos a este programa. Espero que sigan permanentemente allí, estudiando con nosotros la palabra del Señor, reflexionando cada día en cuanto a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestros corazones. Muchos saludos a cada uno de ustedes, bendiciones, un fuerte abrazo, un beso virtual, no lo podemos hacer físicamente, y esperamos que muy prontamente podamos contactarnos a través de la congregación y estar allí reunidos, podernos ver y poder compartir un poco más de lo que Dios nos permite experimentar en cada una de nuestras vidas. Recuerde, la próxima semana, próximo martes a las 7 de la noche, estaremos viendo entonces el tema del arrepentimiento. Transmita, comparta esta enseñanza a otros hermanos, a sus amigos, y permita que ellos también puedan conocer del Señor a través de esto. Dios me les bendiga y Dios me les guarde a cada uno de ustedes. Hasta pronto.